Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Por eso en compañía de mi querido Leoncio, que me está acompañando en este viaje que ya lo estoy haciendo oficial. Las razones de por qué no dije la fecha exacta y di otra fecha, esa era para evitar las interferencias, cosa que efectivamente fue un éxito. No hubo ningún tipo de problema, obstáculo o dificultad durante el trayecto de Medellín-Bogotá, Bogotá-Madrid, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, en el sentido de lo que era el viaje en avión. Fue muy cómodo, muy agradable. Estamos aquí ya, en la ciudad de Madrid, y agradezco mucho a las personas que han estado contribuyendo y colaborando. Esto es posible por esa generosidad de tantas personas que han estado involucrados y que están involucrados en este proceso, tanto como este viaje que tengo ahora aquí en España, como aquellos que me han colaborado en los viajes anteriores. De todas maneras, este video no es una reflexión o una memoria o un recuerdo, sino más bien una especie de crónica en donde voy a exponer una opinión personal con respecto al tema que se está hablando ahora, de que, como muestran los titulares, amarillistas, porque no hay otra manera de poderlo definir mejor, amarillistas, ¡se detuvo la tierra! No tengo la chancla aquí, pero bueno, tengo una, pero es muy blandita. Bueno, el punto es que Eh, incluso hay algunas personas, algunos expertos en el tema, que han dicho que el informe que sacaron estos científicos chinos, eh, y sobre todo los títulos que salieron en algunas revistas de divulgación, a las que lastimosamente hicieron eco de manera muy alarmista algunos divulgadores, tiene un corte muy amarillista, como para llamar la atención y generar de pronto un impacto en quienes por lo general pasan por alto este tipo de artículos y no los leen, salvo los que están especializados en el tema. Y se ha levantado un fuerte debate sobre si es verdad que el núcleo de la Tierra se detuvo, que está girando en sentido contrario, y una cantidad de cosas que yo debo recomendar tomar con pinzas. Primero que nada, el contexto. Hace unas 2 semanas aproximadamente, creo que un poco antes, alguien me escribe solicitándome que qué opinaba sobre eso, porque en su alarma el artículo decía claramente se detuvo el núcleo de la Tierra, y yo le respondí, porque estaba más enfocado en lo del viaje, en no le tome, no caiga en ese cuento distópico, y dejé la cosa así. El problema es que después empezaron a aparecer una cantidad de artículos, una cantidad de información, que ahí sí me puso como, un momentico, ¿qué está sucediendo acá? Y eso me llevó a recordar discusiones y debates que tuve muy encendidos y fueron muy fructíferos con mis profesores de geografía física y geomorfología cuando yo estudiaba en la universidad, donde uno de esos debates precisamente era ese: ¿qué sucedería si la Tierra de pronto se detuviera, o que el núcleo de la Tierra tuviera unas características que hiciera que de pronto se estuviera estático o se detuviera, y cuál sería la velocidad que tendría el núcleo de la Tierra con relación al resto del planeta? Temas de ese tipo. Sobre todo porque ya para los años 90, cuando yo estaba estudiando, se estaba ya discutiendo no solamente las problemáticas ambientales de lo que estaba pasando con la capa de ozono, sino que también se estaba hablando de cambios muy significativos a nivel mundial en el comportamiento de las mareas, del clima, y también de lo de la duración del día. Ya para ese entonces se estaba hablando del tema, pero dentro del debate teórico e hipotético, pero no algo muy concreto y puntual. Si bien había señales a nivel de todo el planeta por ciertas actividades anómalas que se estaban dando, no había suficientes estudios y conocimientos como para poder llegar a una conclusión definitiva de lo que realmente pasaba, dado de que
la geología prácticamente es una disciplina muy reciente, muy joven. Entonces, no hay suficiente cantidad de datos e información, y sobre todo porque hay que tener en cuenta que para poder mirar bajo la Tierra o bajo la Tierra no tenemos visión de rayos X. Voy a hacer una pequeña pausa. Bien, retorno otra vez al video. Ha llegado una persona maravillosa aquí conmigo. Ya estoy completando el equipo. Y continuamos con el tema del fin del mundo. Bueno, entonces en la Universidad de Antioquia teníamos esa cantidad de debates, discusiones. Y yo tuve la dicha, la fortuna de tener dos profesores muy especiales. No solamente por su mente abierta, es que por aquí hay hospitales cerca. Por eso es que tanta ambulancia por ahí pasando. Tuve dos profesores muy especiales. El primero, mi profesor de geomorfología y geología, una belleza de persona, un excelente ser humano que en paz descanse, el profesor Chucho Peláez o Jesús Peláez, y mi profesor de geografía física y climatología. El otro también era profesor mío de cartografía, y este otro era Jacques Michel. Él era de origen francés, pero estaba radicado en Colombia, está trabajando como docente y era un excelentísimo geólogo, geógrafo, y era también climatólogo. O sea, eso era un espectáculo sentarse a hablar con estos dos hombres por la sapiencia y la cantidad de conocimiento que manejaban, y sobre todo la manera tan didáctica, tan jocosa, tan hilarante. O sea, era una risa estar con ellos. Pero también eran muy serios cuando había que ser serios. Y fue una experiencia muy maravillosa. Y ellos incluso formaron parte de la escuela del Colegio de Ingenieros allá del departamento de Antioquia. Y fueron debates muy interesantes. Y entre ellos hablábamos, por ejemplo, lo que era el aumento del nivel de los mares, qué sucedería. De hecho, Jacques Michel fue uno de los primeros que nos dio a nosotros, y sobre todo yo lo capté muy bien, la voz de alarma en caso de que se derritieran los hielos, por ejemplo, de Groenlandia. Y también nos dio la pista para entender que no había que creerle mucho a las narrativas oficiales de aquel entonces, ni a las de hoy día, sobre el tema que está ahora en boga con el tema de los cambios y toda la cuestión de los climas, etcétera. Lo estaba diciendo un hombre experto en el tema, era climatólogo y aparte de eso era geólogo, y él establecía de que si fuera real de que se estuviera habiendo una modificación en todo el contexto del planeta, se notaría inmediatamente en las variaciones del nivel del mar. De igual manera él establecía y él decía, y eso estaba comprobado y demostrado, de que había una especie de equilibrio en todo el planeta con relación a las capas polares de hielo, principalmente en la Antártida, y lo que tenía que ver en su contraparte en Groenlandia principalmente, que era lo que permitía que el planeta tuviera cierto equilibrio en sus movimientos particulares que tenía el planeta. Entonces él decía que si hubiese un derretimiento de todas las capas de hielo del planeta, no solamente se subiría a los niveles del mar, sino que cambiaría la dinámica de lo que tiene que ver con el equilibrio del eje planetario, y eso podría verse de manera tangible y que sería un indicador. Pero que para que eso se dé, tiene que suceder procesos y situaciones extraordinarias que lleven a esa situación. Hasta el momento, como él me decía en ese momento, no existían evidencias, digamos, contundentes de que haya sucedido algún evento extraordinario externo que pudiese haber modificado de pronto la rotación del planeta o su nivel de inclinación. Que si bien los periodos glaciales hubo variaciones en los grosores de las capas de hielo en todo el planeta durante los periodos glaciares e interglaciares, eso quizás generó un tipo de comportamiento muy específico en el movimiento rotacional de la Tierra. Ahí es donde vamos a entrar ahora sí. ¿Qué es lo que puede estar pasando con la Tierra y si realmente esas noticias alarmistas que estamos viendo están realmente basadas en algo concreto y cierto? Para esto hay que entender de que la Tierra, como cualquier objeto planetario que está sujeto a fuerzas
tanto internas como externas, que buscan estar en un equilibrio con relación al elemento más fuerte de nuestro sistema, que es el Sol, que por su masa y volumen, el poder gravitacional del mismo es el que nos mantiene, digamos, unidos, pegados al Sol. Hay que tener en cuenta que hay unas cosas muy importantes que debemos conocer. Las famosas leyes de Kepler que establecen el movimiento y la relación de los mundos que están orbitando, en este caso, una estrella, como es el caso de nuestra Tierra y el Sol. Para los que quieran profundizar, eso lo pueden investigar tranquilamente. Resulta que hay un equilibrio. Desde niños nos enseñaron de que en las escuelas y en los colegios, y eso quedó muy grabado en nuestra mente, de que el Sol era una bolita de icopor de color amarillo, colocada en el centro de una serie de bolitas más chiquitas de icopor con unas órbitas circulares alrededor del Sol. Entonces nosotros hemos crecido con ese primado negativo de que la Tierra es estática y que el sistema solar es estático, pero resulta que no es estático. Hay movimientos y hay velocidades y hay desplazamientos a través del espacio. El tejido del espacio se curva de acuerdo a la masa gravitacional que ejerce un cuerpo sobre ese tejido del espacio y su relación en equilibrio con los cuerpos que lo circundan, en donde hay una serie de fuerzas involucradas. Si esas fuerzas involucradas se rompe dicho equilibrio, obviamente no habría planetas alrededor de una estrella o no habría estrellas alrededor de una galaxia. Esos equilibrios que se están presentando, que son muy sutiles y que en cierta manera dan a entender de que existe algo más allá de una simple explicación aleatoria o física, es decir, hay una inteligencia, son muy sutiles y obedecen y rigen todo el universo. Entonces, cuando uno se pone a observar que una estrella está ocupando un espacio en el espacio, en la creación esta, en el universo, y esa estrella se está moviendo, está siendo impulsada por algo. Los científicos hablan de que son remanentes de lo que fue el gran Big Bang y que eso supuestamente es lo que está dándole la energía y la fuerza de movimiento y desplazamiento de todos los cuerpos en el universo, pero hay otras explicaciones. Las mismas fuerzas nucleares dentro de las estrellas, las mismas fuerzas de repulsión o repelentes, digamos, entre cuerpos celestes, o las fuerzas de atracción de acuerdo a los volúmenes. Cuando un cuerpo es muy grande con relación a uno más pequeño, el más pequeño irremediablemente es atraído por el que tiene más volumen, más masa. Entonces todo eso juega en una dinámica como una especie de juego de billar cósmico. Entonces, cuando hablamos del sistema solar, el objeto más grande que tenemos es nuestro Sol, la estrella, el Sol. Este Sol crea una curvatura que hace que los objetos que están alrededor de él estén en una especie de caída permanente hacia el Sol. De igual manera, el Sol está en una caída permanente hacia el centro galáctico, que sería la parte más masiva que atrae al Sol y muchas estrellas hacia su centro. Pero las fuerzas de repulsión que tienen que ver con las cargas eléctricas, que tienen que ver con las masas gravitacionales, etc., generan un equilibrio donde, mientras esté ese equilibrio, los objetos menores no terminan siendo absorbidos por el objeto mayor. Es por eso que el equilibrio en esa danza que hay en el movimiento de los planetas alrededor del, en nuestro caso, el Sol, es muy sutil, pero necesario y fundamental para que no haya una destrucción entre los planetas y sobre todo estos con el Sol. Es una caída eterna, constantemente están cayendo hacia el Sol, pero las fuerzas de repulsión hacen de que no lleguen directamente hacia el Sol, sino que lleguen a un punto de equilibrio y empiezan a orbitar alrededor del Sol a diferentes velocidades de acuerdo a sus masas. Es así que los planetas interiores del sistema solar giran más rápido alrededor del Sol que los planetas exteriores por estar más alejados, y ese equilibrio hace de que la dinámica del sistema solar sea maravillosamente hermosa. Pero a su vez el Sol no está quieto. El Sol se está moviendo alrededor del núcleo de la galaxia en lo que nosotros llamamos una traslación. Se está trasladando de un punto A a un punto B y en ese proceso está orbitando alrededor de la parte más masiva de la galaxia, que es nuestro núcleo, y de esa manera
hay un movimiento. La velocidad que tiene el Sol aproximadamente, los expertos lo han calculado, es de aproximadamente 500 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que el Sol tiene de arrastre en su movimiento de traslación alrededor del núcleo central de nuestra galaxia. Todos los objetos que arrastra el Sol, desde los más pequeños hasta los más grandes, van a esa velocidad con el Sol. Es como cuando estás andando en un carro. Vos estás en el carro, vos no te mueves a la velocidad del carro. El carro es el que te está moviendo. Y si el carro va a 100 kilómetros por hora, vos vas a 100 kilómetros por hora, pero en el carro sentís que estás estático, estás quieto. Tu sensación de movimiento es de pronto una pequeña vibración del carro y lo que estás viendo a tu alrededor que está pasando. Lo mismo sucede con todos los planetas del sistema solar. Están siendo llevados como si fueran pasajeros dentro de un carro por el Sol alrededor de la galaxia y va a una velocidad de 500 kilómetros por segundo. Independiente de las velocidades propias de cada planeta, que eso es otro cuento. Es, por ejemplo, estás otra vez en el carro, vas a 100 kilómetros por hora en el carro y te estás moviendo, hablando con el conductor, hablando con esta de atrás, estás moviendo tus manos y eso imprime ciertas velocidades de acuerdo a tu mano. Tú mueves la mano de este lado, haces para acá, pero eso no le suma más a la velocidad del vehículo. Es tu propio movimiento que dentro de esa inercia, digamos, que está llevando el vehículo, vos no notas cambios diferentes o significativos. Entonces, en ese orden de ideas, cada planeta tiene su propia velocidad que dentro del conjunto del sistema solar no afecta la velocidad total del sistema solar, porque se están moviendo dentro de la zona de influencia gravitacional del Sol. Es decir, es como cuando estás dentro de un vehículo y estás dentro de la zona de influencia de la carrocería del vehículo. Entonces, cada planeta tiene su propia velocidad. Entonces, cuando vemos que el Sol, el sistema solar, toda la familia solar, se está moviendo alrededor de la galaxia en movimiento de traslación a unos 500 kilómetros por segundo, a su vez, cada cuerpo que está orbitando alrededor del Sol también se está moviendo alrededor de este a su propia velocidad dentro de lo que es todo el sistema. La Tierra tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol. Ese movimiento, a la velocidad que tiene, cuando parte de un punto hipotético A, digamos el punto más alejado cuando arranca, digamos, la Tierra, hasta volver al mismo punto, tiene una duración que se ha medido en términos humanos en 365 días aproximadamente. Y de esa manera sabemos que nuestro año solar dura 365 días. A través de muchas generaciones, los seres humanos, mediante observación y de la repetición de eventos cíclicos, observaron que había lo que conocemos en los hemisferios por encima de la línea ecuatorial o por debajo de la línea ecuatorial terrestre, las estaciones. Entonces se daban cuenta de que había una época del año donde hacía mucho frío, una época del año donde hacía mucho calor y unas épocas intermedias donde la temperatura era media. Y se dieron cuenta en el paso de las generaciones que eso se repetía una y otra vez prácticamente por las mismas digamos, fechas. Así fue como nacieron los calendarios y las unidades de medición. Entonces se dan cuenta que para empezar un nuevo ciclo, cuando por ejemplo hacía mucho calor, pasaba un periodo que ellos calcularon que fue de 365 días para volver a ese mismo momento de calor, lo que llamamos el verano. Igual con el invierno, igual con el otoño. Igual con la primavera, y así fueron clasificando eso. Pero para poder entender lo que eran los días, se dieron cuenta que durante el transcurso del día había también cambios que eran constantes y rutinarios. Había un periodo de luz donde estaba la estrella iluminando y había un periodo donde la estrella no estaba y era de noche, oscuro. Así se dio el día y la noche. Y después con el tiempo los mismos humanos se dieron cuenta de que eso implicaba de que la Tierra giraba sobre sí misma alrededor de esa estrella.
Y es así como determinamos que el día dura 24 horas, con un periodo de 12 horas aproximadamente de luz diurna, 12 horas de ausencia de luz diurna, la noche. Los que quieran profundizar eso pueden mirar la historia de cómo surgieron los calendarios, cómo surgió la medición del planeta, que es una medición subjetiva de acuerdo a la percepción de los seres humanos, pero no necesariamente la misma para aplicarla en cualquier planeta. Por ejemplo, Mercurio aparentemente no tiene rotación sobre su propio eje. Por lo tanto, siempre una cara de Mercurio va a estar iluminando el mismo, va a estar siendo iluminada siempre por el Sol. Y la otra siempre va a estar en oscuridad perpetua. Entonces, eso nos da a entender de que no es lo mismo para todos los cuerpos. Venus, por ejemplo, tiene una velocidad de rotación muy diferente a la Tierra. Marte tiene una velocidad de rotación muy diferente a la de la Tierra. Su día dura diferente a nosotros. Sus años son diferentes porque cuanto más cerca estás del Sol, más rápido giras. Cuanto más lejos del Sol estás, más lento giras alrededor de la estrella. Y eso nos da a entender de que hay una dinámica. Entonces, cuando nosotros estamos mirando que en el caso de la Tierra, de manera estándar, nosotros dividimos en días los cambios de iluminación y oscuridad en el planeta. Con el tiempo se confirmó de que era que la Tierra giraba sobre sí misma. También determinamos que había una serie de estaciones que tenían una duración exactamente de 365 días y entendimos después de que la Tierra estaba girando alrededor del Sol. Y de esa manera, volver al mismo punto, entre comillas, duraba 365 días. Así fue como nacieron nuestros calendarios y empezamos a determinar la medición del tiempo, que está relacionada íntimamente a la velocidad y el desplazamiento. Entonces, hubo épocas donde el ser humano creía que la Tierra giraba, el Sol giraba alrededor de la Tierra, porque tenemos esa ilusión, esa percepción de que el Sol es el que sale en el horizonte y es el que se está moviendo alrededor nuestro. No, es un efecto que se da por la misma rotación de la Tierra. También nos dimos cuenta que la Tierra se mueve. Y eso fue un debate que históricamente lo manejó Galileo. Entonces, hay que tener en cuenta que cada planeta, de acuerdo a su distribución de masas, tiene un movimiento sobre sí mismo. En el caso de la Tierra, hay una superficie que tiene agua, nuestros océanos. Debajo de esa superficie hay otra superficie que es de soporte, es la corteza terrestre. Fue muy reciente, apenas a principios del siglo XX, y se fue confirmando durante ese siglo, de que debajo de nosotros había algo más y que no era propiamente sólido. Y fue gracias al monitoreo de los temblores de tierra desde que se inventaron los sismógrafos allá a finales del siglo XIX, en el que se empieza a descubrir de que existen capas debajo de la tierra. Fue solo después de los años 50 que se empezó a entender lo que era el concepto de deriva continental y que debajo de la tierra había otros elementos que solamente podían ser observables a través de las erupciones volcánicas. Y se empezó a establecer una relación de dichos movimientos y dinámicas internas con lo que sucedía en la superficie del planeta. Después se demuestra, se comprueba, se descubre que también el Sol ejerce una influencia y la Luna ejerce otra influencia. Y de esa manera se empezó a construir los conocimientos que nos llevan al nacimiento de la geografía, de la geología y de la geomorfología, la climatología y la meteorología. Todo a partir de la observación empírica que termina luego constituyéndose en un conocimiento establecido. Así es como se llegó a entender de que la Tierra tiene tres movimientos. Uno sobre su eje, que nos da el cambio cíclico de días y noches, que tiene una duración que medimos de manera subjetiva humana de 24 horas, cada hora de 60 minutos, cada minuto de 60 segundos, que en cierta manera no es tan exacto, pero que fue estandarizado. Y que tenemos un año, de acuerdo a la imposición de la mentalidad occidental y que ha sido globalmente aceptada, que es de 365 días. Que independiente que sea un calendario gregoriano, chino, judío,
musulmán, maya, lo que sea, son 365 días. Las interpretaciones dependen del punto de vista del observador. Las más exactas en realidad son los calendarios mayas. De hecho, son los más exactos a nivel mundial. Que no lo han querido utilizar como punto de referencia es más por intereses históricos y políticos e ideológicos que por otra razón diferente a eso. Entonces, sabemos que la Tierra tiene un giro sobre sí misma, sobre su eje, que dura 24 horas y que nos da los ciclos día y noche. Rota sobre sí misma. Eso se llama rotación. La rotación de la Tierra va de occidente a oriente. Porque cuando estamos hablando de un objeto suspendido en el espacio, usted no puede hablar realmente de arriba o de abajo, o de izquierda o derecha. Ni siquiera podemos hablar de un norte o de un sur. Por eso es que se utiliza en navegación, el punto de referencia son estelares, o sea, son estrellas. Las estrellas son los puntos de referencia, por eso es que luego la astrología se convierte en lo que se convierte. Pero la astronomía apareció primero que la astrología, para que tengan claro eso. Entonces, les estoy hablando desde la mentalidad antigua. Los seres humanos antiguamente lo primero que observaron fueron los movimientos de los planetas y observaron las estrellas, que no tenían una explicación de lo que hoy día sabemos, o al menos lo que nos han inculcado o nos han hecho creer, sí, pero ellos ya tenían una noción de que habían cuerpos allá afuera. Entonces tuvieron observaciones astronómicas donde midieron e hicieron comparaciones, y por eso es que el calendario maya está de los más acertados a nivel mundial en lo que es la historia humana. Luego ya vinimos metiéndole cuentos míticos y empezamos a hablar del cuento de dioses y una cantidad de vainas, y ahí es donde surge dizque, la influencia de los astros y el tema de los astrólogos. Pero bueno, eso es un tema que no va a tocar acá. Entonces tenemos también en cuenta de que el ser humano se dio cuenta que aparte que la Tierra tiene el movimiento sobre sí misma, de 24 horas, día, noche, una rotación de occidente a oriente, y por eso la ilusión de nosotros creer que el sol sale por el oriente. También hay otro movimiento que es alrededor de la estrella nuestra, que es el sol, lo llamamos traslación, que dura 365 días aproximadamente, de acuerdo a las versiones oficiales. Pero hay un tercer movimiento que se llama de alabeo. Resulta que cuando uno tira un tompo, el tompito gira sobre su eje y hay momentos donde empieza a pivotar hacia un ladito y luego hacia el otro ladito. Eso se llama movimiento de alabeo. Los mayas lo pudieron calcular tan preciso que ellos hablaron del día cósmico y la noche cósmica, de una duración total de 26.000 años aproximadamente. Los alabeos tienen aproximadamente una duración de 13.000 años en una posición y luego en la otra. Y de esa manera los mayas pudieron determinar lo que llamamos el día cósmico y la noche cósmica, que dura 26.000 años. En este momento estamos en el amanecer cósmico, estamos en un giro en donde el alabeo va a ser hacia lo que llamamos el día cósmico, es decir, la Tierra y el sistema solar va a estar orientado, como decir, poniendo la carita, al Sol central galáctico, que en realidad no es un Sol central, son miles de millones de soles que están muy apetujados en el centro galáctico. Vamos a recibir esa luz donde está el superagujero masivo llamado Sagitario A. Entonces, esa es la medición que tenemos, esos son los tres movimientos. Ahora, otra ilusión que nos hicieron creer de niños era que todos los planetas giran de manera circular alrededor de la estrella, que en este caso es el Sol, y que el Sol gire de manera circular alrededor de la galaxia. Pero se olvidaron de un detalle. Resulta que el Sol no está quieto. Se está moviendo alrededor del centro galáctico a 500 kilómetros por segundo. Por lo tanto, hay una carrera. Todos los planetas están corriendo detrás del Sol. Por lo tanto, las órbitas no son circulares, son espirales. Cuando el Sol se está moviendo y los planetas están girando alrededor del Sol, va generando un efecto espiral. Por lo tanto, esa persecución al Sol, en esa caída perpetua hacia el Sol, en un equilibrio muy frágil y muy sutil, muy dinámico entre los planetas y el Sol, es lo que hace que todo el sistema esté girando
mientras está desplazándose, y a medida que se va desplazando va generando lo que llamamos un efecto espiral. Ese es el verdadero, digamos, movimiento y la verdadera imagen de lo que se vería si estuviéramos desde el espacio observando el sistema solar. Y sería una danza bellísima. Y además, nuestra galaxia tampoco está quieta. Se está moviendo a una velocidad, creo que, no me acuerdo bien la velocidad, creo que es 1.000.000 de kilómetros aproximadamente por hora, algo así. Se está moviendo la galaxia hacia el gran cúmulo de Virgo. Y también está rotando sobre un eje con otras galaxias, que es lo que llamamos el grupo local, que son aproximadamente unas entre 30 a 50 galaxias. Y estas a su vez están girando alrededor del gran cúmulo de Virgo, y este a su vez forma parte del gran Laniquea, que es un filamento del universo en donde hay cientos y cientos de millones de galaxias. Entonces, todo es un proceso dinámico, armónico, que es muy complejo de comprender, pero el punto es, para que podamos entender, es que todo está en movimiento. Y la Tierra es un sistema dinámico cerrado. ¿Por qué cerrada? Porque tiene una atmósfera que la aísla, entre comillas, de lo que hay afuera, que es entre comillas, el vacío espacial. Pero el espacio no está vacío. Hay átomos, hay polvo, hay gas, incluso hay vapor de agua. Entonces, cuando estamos en la Tierra, no nos damos cuenta del vacío del espacio, es gracias a varias cosas: a la atmósfera y a la gravedad, que es gracias a la velocidad que tiene la Tierra, aproximadamente 1.600 kilómetros sobre su eje. Y esa velocidad es lo que nos permite creer que estamos en un lugar quieto, creer que estamos, que todo lo que existe allá afuera es lo que estamos viendo, cuando no es así. Recuerden otra vez el ejemplo del carro. Estás dentro de ese microclima dentro del carro, con aire acondicionado, calientico, bien sabroso, y afuera está haciendo frío. Entonces, hay que tener en cuenta de que la Tierra es un sistema dinámico cerrado. Es dinámico porque está en movimiento. No solamente tiene un movimiento alrededor de la estrella sobre sí misma, sino internamente. Está la deriva continental. Las placas tectónicas están moviéndose sobre una especie de gelatina fluida, que es el manto. Y el manto tiene una serie de movimientos, unos influenciados por el mismo eje de rotación de la Tierra y otros por las diferencias de temperatura hacia el centro y hacia la parte externa del planeta. Cuanto más vas hacia el centro, más caliente es. Cuanto más te alejas del centro, más frío es. Y eso mismo se ve en el sistema solar. Cuanto más cerca estás del Sol, más radiación recibes. Cuanto más lejos del Sol, menos radiación recibes. Entonces, esos movimientos dentro de la Tierra, en el manto, generan lo que llamamos movimientos convectivos, en donde las masas calientes de más abajo del centro, casi hacia el centro de la Tierra, van emergiendo hacia la superficie, y lo vemos reflejado en los volcanes y en la tectónica de placas con terremotos y fracturas. Y las partes más frías o más, densas, se empiezan a hundir por peso hacia el centro de la Tierra, y ese movimiento es lo que crea ese dinamismo en el planeta. Y esos movimientos internos se comportan como un motor eléctrico, es como una especie de dinamo, y genera lo que conocemos un campo eléctrico y magnético alrededor del planeta, que emana del centro hacia sus extremos, formando un toroide. Por eso es que vemos las auroras boreales en el norte y las auroras boreales en el sur, australes, en el sur, en donde ese contacto del campo magnético de la Tierra con el viento solar, porque el Sol genera un viento, y las partículas cósmicas, genera una gran interacción eléctrica que se ve con las auroras que conocemos y que hemos visto en algunos videos y películas cuando nos las muestran, ¿no? Y para los que afortunadamente viven en las zonas más al norte o más al sur, las pueden ver directamente. Y es simplemente la dinámica de las poderosísimas fuerzas eléctricas y magnéticas que interactúan de la Tierra con respecto al Sol y con la Tierra. Entonces, es un sistema dinámico,
cerrado, porque la Tierra no tiene aberturas que permitan salir hacia el espacio. Y es un comportamiento muy similar al de una célula. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que hay algo mucho más detrás de todo esto, pero lo hablaremos luego. El punto es que ahí nos damos cuenta que también todo el sistema solar tiene su propia atmósfera y también es un sistema dinámico cerrado a mayor escala. Entre las mismas galaxias tienen su propia atmósfera cada galaxia, su propio manto o halo energético que la cierra, digamos, con las otras galaxias y así sucesivamente. En el caso del sistema solar es la heliosfera, que es hasta donde la influencia del Sol envuelve todo el sistema solar. Y a medida que se va desplazando, forma una especie de cola de cometa. La Tierra tiene su atmósfera. Por ejemplo, Mercurio no tiene atmósfera. Por lo tanto, se ve cómo directamente recibe el impacto, digamos, de la energía solar directamente sobre su superficie. Aunque hay algunos científicos que están sospechando que es muy posible que Mercurio tenga una mínima, pero mínima atmósfera, pero hasta el momento todo es discusión y debate, no estamos ahí para poderlo ver. La atmósfera de Venus es mucho más densa que la de la Tierra. La de Marte es mucho más sutil que el de la Tierra. Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, obviamente sus propias atmósferas, y como se ha descubierto, Plutón tiene también una atmósfera muy anómala, muy digamos irregular, anormal entre comillas con respecto al resto del sistema. Incluso las últimas imágenes que se han tomado de Plutón muestran de que no es como lo están pintando por ahí la oficialidad. Entonces, estamos dentro de un sistema dinámico. Y ese sistema dinámico de la Tierra, en el caso nuestro, está en equilibrio con la Luna. Por eso es un sistema binario. La Luna, en cierta manera, es como cuando un trapecista está caminando sobre la cuerda floja, tiene una vara para poderse sostener, para poder avanzar sobre la cuerda floja, y si no tiene una vara, utiliza sus manos. Bueno, la Luna equivaldría a esa vara, y hay un equilibrio. Ya el tema que si es natural o no, no lo voy a hablar acá, simplemente estoy enfocándome en esto. Entonces, las mareas gravitacionales de la Luna se sienten no solamente en los mares, en la atmósfera y en la corteza terrestre, haciendo como una especie como de respiración. Se expande, se contrae la Tierra a medida que está la Luna orbitando alrededor de la Tierra. En ese orden de ideas, esa dinámica que tiene la Tierra obedece de que al interior de la Tierra, por capas, porque gracias a los sismos, a los terremotos y a las pruebas nucleares, desafortunadamente, se ha podido tener una radiografía del interior de la Tierra. De manera indirecta nos hemos dado cuenta cómo es aproximadamente el interior de la Tierra. No es concluyente lo que existe hoy día sobre eso. Llegó otras dos personas maravillosas acá. Aquí estamos conformando ya el grupito y me perdona la interrupción. Y vamos continuando. Entonces, para dejar todo esto bien redondeado, para no extenderme mucho, la Tierra tiene su propio movimiento interno, tiene lo que llamamos la rotación, tenemos la traslación, tenemos el alabeo. Hay fuerzas dinámicas tanto en la parte externa, en la atmósfera, que conformamos lo que llamamos lo que es la climatología. Hay una parte interna que la estudia la geología, que es todo el movimiento dinámico de la estructura interna de la Tierra. Y hay todo un movimiento dinámico alrededor de la Tierra que emerge del centro de la Tierra hacia sus lados formando un toroide, que es el campo electromagnético del planeta. Todo eso lo pueden ustedes consultar y averiguar. Como no hay nada concluyente, porque los estudios que se han dado y se han recopilado de lo que sucede al interior de la Tierra es mediante observación indirecta a través de ondas sísmicas, todo está dentro del debate teórico. Entonces, lo que se sabe es que el núcleo de la Tierra se mueve un poco más rápido con relación al manto y este a su vez con la corteza terrestre. Eso genera esas diferenciales que han permitido de que
la superficie del planeta no sea estática y que no sea la misma todo el tiempo. Pangea tiene más o menos 500 millones de años desde que se sabe que apareció Pangea. Y ella se empezó a fragmentar precisamente por esa dinámica. Luego explicaremos cuáles fueron las otras fuerzas que tienen que ver cuando trasladaron la Tierra desde el Lira hacia donde se suponía que era Sirio y quedamos acá. Pero volviendo al punto, la fractura de la corteza terrestre fue lo que fue permitiendo esa derivación de esos fragmentos enormes de lo que era Pangea y fue derivando a lo que hoy día conocemos como nuestros continentes. Pero nadie sabe exactamente qué había antes de Pangea, qué otros continentes existen, porque la corteza terrestre se recicla. En lo que llamamos las dorsales oceánicas, hay que tener en cuenta que la corteza terrestre es muy delgada con respecto al resto del planeta hacia abajo. La corteza terrestre, en la parte más gruesa, donde están las grandes cadenas montañosas, lo máximo que se cree que tiene de grosor, la parte, digamos, dura de la corteza, es de aproximadamente entre 80 a 120 kilómetros. La parte más delgadita es los fondos oceánicos, que tienen un promedio de entre 10 a 30 kilómetros de profundidad. El planeta está matizada por una serie, digamos, parecen cicatrices cuando uno las ve en Google Earth, donde están las famosas dorsales. Las dorsales es donde la corteza se está reciclando, donde empieza a salir así el material de abajo de la Tierra hacia la superficie como una especie de banda transportadora y se va yendo hacia los lados. Y hay un lado opuesto donde ese material empieza a hacer esto y va hacia adentro. De esa manera los continentes van apareciendo y desapareciendo, van emergiendo tierras y van desapareciendo otras. Por eso es que no se puede demostrar dónde está la Atlántida, dónde está Lemuria, porque eso ya desapareció casi totalmente, quedando solamente fragmentos dispersos por diferentes lugares, porque la consistencia de las rocas, de acuerdo a su dureza, es más fácil rocas, digamos, menos duras de que desaparezcan y se erosionen más rápido que las más duras y sólidas. Por eso es que hablamos de los cratones y de los embriones geológicos, que son componentes de roca muy dura, que en realidad son los corazones de las grandes cordilleras que ya desaparecieron y que todavía no han sido absorbidas por el planeta por su extrema dureza. Pero si uno compara la dureza de esas componentes rocosos de la superficie, en realidad son blandos a comparación de lo que hay abajo. Ahora bien, el núcleo terrestre, independiente de que haya una estrella enana blanca ya, eso es otra historia, el núcleo terrestre está conformado por dos componentes, que se le llama NIFE, hierro y níquel. Son los componentes más pesados. Usted coja cualquier vasito con agua y usted tira piedritas, obviamente se van hacia el fondo. Entonces lo mismo sucede, que los componentes más pesados de cuando se formó el planeta van hacia el fondo, hacia el núcleo. La parte más central del núcleo, que es el núcleo principal, que tiene más o menos unos 1200 kilómetros de diámetro, imagínense, prácticamente un poco más pequeñito que la Luna. Ese núcleo principal, por las enormes presiones y peso que está soportando de todo lo que hay encima, en apariencia es sólido. Pero no es que sea realmente algo duro, sino que tiene las características de un cristal, de algo sólido. Luego, alrededor, existe la segunda capa del núcleo, que también se le dice el NIFE, pero NIFE exterior, que tiene características como si fuese un fluido, no como líquido, sino como un fluido, como una especie gelatinoso. Y esa diferencia es lo que permite que el centro del planeta se comporte como un motor o un dinamo, generando un campo magnético que se va extendiendo hacia los extremos de esas esferitas que hay allá abajo, porque hay que tener en cuenta que la Tierra es redonda, independiente de lo que digan los demás. El punto es que eso va emergiendo hacia la superficie y sale por los extremos en lo que llamamos los polos magnéticos de la Tierra. Luego sigue otra capa de que tiene más o menos 6.000 kilómetros de grosor, que está dividida en subcapas, que es lo que llamamos el manto.
Ese manto está conformado por minerales o rocas menos pesadas que las del núcleo. Principalmente la primera capa más profunda se llamaría el cima, que está conformado por silicios y por magnesio. Son muy duros, pero por las altas temperaturas y por la fricción que hay allá abajo, por el movimiento que tiene el núcleo, es fluido. Y de ahí sale lo que conocemos hoy día, la lava en los volcanes y toda vaina. Encima de esa cima, obviamente hay una serie de muchas capas. Encima de ese cima está el cial, que es elementos minerales y rocosos más ligeros, de silicios y de aluminios. Y encima de eso están los más ligeros, que es la corteza terrestre, que está fragmentada en diferentes paquetes o placas, y que por la dinámica del movimiento propio de la Tierra y por esa inercia de ese movimiento es que hay una deriva continental. Los elementos que están afuera, o sea, la corteza terrestre, están expuestos a un proceso erosivo tanto por agua, por viento y por la misma fricción y dinámica de la interacción de los elementos tanto gaseosos como líquidos que generan otro tipo de erosiones de tipo química, y todo eso está en constante movimiento y transformación. Normalmente una montaña se estima que para convertirse de lo que es una montaña, digamos, del tamaño de, pongamos, del Everest, tiene un promedio aproximadamente de varios millones de años de irse erosionando hasta convertirse en polvito y volver otra vez a los mares a través de los ríos, y estos a su vez por la dinámica del movimiento de placas volver otra vez al manto terrestre y reciclarse ahí. Entonces, cuando vemos las montañas de los Andes, las montañas de los Himalayas, las montañas de los Pirineos, Apeninos y todas esas cadenas montañosas en Estados Unidos, la gran cordillera de las Rocallosas y toda esa vaina, son montañas que se están constantemente renovando y el sistema está empujando de abajo hacia arriba. El Everest sigue creciendo. Entonces, todo esto es una dinámica. Ahí para que vayamos entendiendo. Ahora bien, ¿qué velocidad tiene el movimiento de rotación del núcleo terrestre? Solamente hay apreciaciones, hay aproximaciones y hay teorías. No se sabe exactamente qué velocidad tiene realmente el núcleo terrestre. Recuerde que todas las observaciones son indirectas y son muy recientes desde que se inventaron los sismógrafos. Y con las pruebas nucleares tenemos una idea aproximada. No sabemos realmente cómo es todo allá abajo. Que la Tierra es hueca, son teorías. Que la Tierra es totalmente sólida, son teorías. No tenemos algo que pueda evidenciarse realmente lo que hay allá abajo. Lo que sí tenemos aproximación es que sí hay un movimiento. Y ese movimiento en el núcleo es un poco más rápido que el resto. Y que ese movimiento parece ser que tiene saltos. Es decir, hay momentos donde como que se acelera mucho y otros momentos se desacelera mucho. Esos ritmos son los que han estado generando cambios y modificaciones en todo lo que hay subyacente, todo lo que hay arriba del núcleo terrestre. Y eso ha sido lo que ha influenciado toda la dinámica que he acabado de explicar y mencionar. Ahora bien, ¿qué pasaría si se detuviera el núcleo de la Tierra? Pues hay experimentos teóricos que han hecho simulaciones donde se ve que si se llegara a detener el núcleo de la Tierra, es como cuando vos estás andando en un carro a alta velocidad, 100 kilómetros por hora, y de un momento a otro te paras en seco. Básicamente sucedería eso. Pero ¿será instantáneo? Así vaya usted a 100 kilómetros por hora y el carro se detuvo en seco. Ese en seco es relativo. Usted puede meter los frenos a fondo en un carro, pero por la inercia de la velocidad el carro no se detiene ahí mismo donde paró, sino que recorre una distancia hasta que se detiene completamente. Y eso lleva un tiempo, que puede ser unos cuantos segundos, sí. Ahora miremos el tamaño de un objeto como la Tierra, que tiene miles de kilómetros, a una velocidad, en este caso, de más o menos 1600 kilómetros en superficie, que es la velocidad de rotación. ¿Qué pasaría si se detuviera en seco la Tierra? Independiente que sea lo que la detenga, no nos vamos a detener en eso, no vamos a hablar de eso porque nos complicaríamos aquí mucho más. ¿Qué pasaría si la Tierra se detuviera en seco? Obviamente hay una inercia hasta que se detenga del todo. Pero para que tengan una idea, los océanos del planeta, que son
un miadito de agua. La máxima profundidad en los océanos hasta el momento medida tiene 11 kilómetros, 11 y pico más o menos. Coge usted un balde de agua y empieza a mover. Usted va a ver que por el movimiento del agua, dependiendo de dónde estés, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, tiene una dirección de rotación, que eso se llama el efecto Coriolis. Entonces, no vamos a hablar hacia dónde, simplemente miremos. Estás dándole así vueltecitas y vas viendo cómo se forma un remolinito en el agua, bien chévere, y dice, ay, tan lindo ahí, ¿no? Si quiere, ponga un barquito de papel si le gusta. Entonces, eso empieza usted dele y empieza eso a dar vueltitas. Y luego usted detenga en seco el baldecito de agua y usted va a ver lo que va a suceder. Bueno, ahora usted imagínese lo que pasaría con los océanos y con el manto terrestre que se comporta como un fluido. Y la atmósfera, que es un gas que también es un fluido. ¿Se imaginan lo que va a ocurrir? Pero eso no va a suceder así de golpe. Se va a empezar a dar todo un proceso en el que puede ser que en los efectos inmediatos, dentro de la inmediatez humana, de nuestras escalas temporales de tiempo, sea demasiado rápido los primeros efectos. Pero a mediano y largo plazo, que eso se vería en generaciones, se verían los efectos mayores. Entonces, ese amarillismo que se está viendo ahora, yo, mi opinión personal, humildemente lo puedo decir, es más sensacionalismo, distopía, para justificar una distracción de tantas narrativas que hay ahora y que lastimosamente divulgadores muy susceptibles a dejarse llevar sin verificar una cantidad de cosas y se meten en ideas de supuestos canalizadores y una cantidad de vainas, terminan cayendo en la narrativa del miedo, que lo que busca es que lo que usted cree, lo crea. Ahora es el tema de que el núcleo de la Tierra se está deteniendo. Pero hace poquito estaban hablando de un asteroide que iba a chocar contra la Tierra. ¿No se han puesto a pensar ustedes que eso es como tan raro? Que primero nos hablaron de un asteroide que iba a chocar contra la Tierra. Y antes de eso nos estaban hablando de un flash solar. Y ahora están hablando del núcleo terrestre que se está deteniendo. Cuando ni siquiera la ciencia dura, la geología, tiene las suficientes herramientas de juicio como para poder determinar de que el núcleo realmente tiene una velocidad estándar o se está deteniendo o no, o si eso forma parte de un proceso cíclico natural del mismo planeta. Lo vemos en la estrella, el Sol. Los estudios que tenemos sobre el Sol no son concluyentes. Sabemos que el Sol tiene pulsaciones donde hay momentos donde medio se expande y medio se contrae, como si estuviera respirando. Lo mismo sucede con la Tierra, pero no tenemos suficientes datos en el transcurso del tiempo como para venir a concluir que eso es así. Incluso la investigación de estos chinos está siendo debatida por otros estudios en donde están diciendo que es muy posible que estén equivocados o que estén exagerando, pero tampoco se puede llegar a ese otro extremo de decir que es falso lo que están diciendo ellos o que no es así, porque tampoco hay suficientes estudios que demuestren que realmente es así como lo están diciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo podría decirles a ustedes? Todo tomarlo con pinzas. Si ocurriera un fenómeno lo suficientemente potente como causa primaria para que sus efectos se vieran reflejados en un planeta como la Tierra, para que se detenga de golpe toda su dinámica, no está siendo visible, no lo estamos viendo. Que hay un holograma que nos está ocultando lo que hay afuera. Así haya un holograma, usted lo puede sentir. Que sí estaban ocurriendo cambios en el planeta, sí, eso nadie lo va a negar. Hay un cambio estructural en toda la dinámica del planeta por el cambio de frecuencia y vibración del mismo y por las interacciones que se están dando en el Sol con respecto al sistema solar y a su vez con lo que está ocurriendo al ingresar en esa burbuja de los restos de esa supernova. Al igual que ya se está develando, ya lo están diciendo y lo están reconociendo científicos, que hay una burbuja muy grande que envuelve no solamente el sistema solar, sino muchos sistemas solares en un radio de aproximadamente de 1000 a 1500 años luz. Es una burbuja. Es lo que llamamos la zona de exclusión o la zona de cuarentena.
Y eso que ellos apenas vieron un pedacito, la zona de cuarentena es un poco más grande, pero bueno, el punto es que ya están reconociendo de que todo está dentro de una burbuja, incluso están viendo que en los extremos, si se puede llamar extremos, de la parte, digamos, superior, si se puede llamar superior e inferior de la galaxia nuestra, hay unas enormes burbujas de más de 50.000 años luz hacia los lados, de altísima energía que hasta el momento no saben de qué es o qué lo está originando. Entonces, hay interacciones de origen desconocido, entre comillas, para la ciencia y para casi todo el mundo, que están ocurriendo y que están afectando no solamente la Tierra, toda la dinámica, no solamente del sistema solar, sino de toda la galaxia. Y esta a su vez dentro de todo el universo, porque estamos hablando de la preparación de toda la creación, de un salto dimensional. Todo el universo va a saltar a otra dimensión. Va a agregársele una nueva dimensión a todo lo que se conoce en la creación. Hasta el momento hay 12 dimensiones. Vamos para la 13ª a nivel cósmico. No solamente es aquí en la Tierra, es a nivel universal. Y todos esos ajustes se están dando por capas. Cuanto más denso esté, las cosas son más lentas. Cuanto más útil, las cosas son más rápidas. Nosotros que estamos en la zona más densa, los cambios para nosotros, a despecho de muchos, son muy lentos. Demorarán milenios. Ah, que ya iniciamos el salto cuántico. ¿Cómo lo puedes demostrar? Ah, que por la energía, por las vibraciones. ¿Sí? ¿Con qué punto de referencia lo tenés para poder hacer la comparación? Entonces no podemos caer nosotros en esos determinismos y en ese sensacionalismo, porque caeríamos en la narrativa de control y manipulación de unos y de otros. Por eso es que aquí en este canal se ha insistido todo el tiempo: trabaje usted desde su ser interno, trabaje usted desde su percepción, desde su intuición, desde lo que usted desde su corazón siente. Y de esa manera usted poder, mediante esa conexión directa con la divina fuente, sin intermediarios, directa. Hace poquito, el amigo este de Perú, muy querido, mi querido Martín, estábamos hablando sobre el tema de por qué hay tanta gente que para hacer decretos, que para hacer peticiones, una cantidad de vainas, tienen que recurrir a intermediarios. Así que tienes que hacer el decreto por 22 días invocando al Arcángel Miguel para que te se dé una cantidad de cosas. ¿Por qué? Si nosotros estamos conectados directamente con la divina fuente, ¿para qué necesitamos un intermediario por tan lindo que sea? ¿Por qué no hacemos esa conexión desde nuestro propio ser interno? Y preguntarle a la divina fuente desde nuestro corazón: ¿realmente lo que está ocurriendo es para nuestro perjuicio y mal? ¿Realmente lo que está pasando es lo que están diciendo esas personas y toda esa gente? Es necesario hacer un silencio a lo exterior para poder escuchar nuestro interior y por resonancia encontrar la respuesta acá. Yo por eso es que no voy a caer en esa narrativa de las distopías o esa narrativa fabulosa, ilusionaria, positivista, inmensa de todos ya ascendimos. Esto es un proceso, cada quien lo está viviendo a su ritmo. Hay unos que lo están viviendo más rápido, otros más lento, pero todo se está dando en la justa medida, de acuerdo a la frecuencia y vibración de cada quien. Pero es que nadie será dejado atrás. La divina fuente está cogiendo todo según sus niveles de vibración de cada quien. Y ella los está acomodando y adaptando de acuerdo a esas prerrogativas. Y de esa manera estamos evolucionando. No hay exclusiones como están proponiendo y están fomentando los que están generando exclusiones, divisiones y polarizaciones. Es un proceso donde lo que mal llamamos dormidos están en su ritmo. Llegará el momento que tendrán su despertar. Aquellos que están en el despertar, llegará el momento que tendrán su salto de conciencia como debe ser. Pero esto es un proceso donde unos van más adelante que otros. Lo vemos en la escuela. Hay niños más adelantados que otros, pero están en el mismo grado. Y al final todos se gradúan y pasan al siguiente grado. A uno les va más fácil. A otros les cuesta y les toca hasta habilitar y repetir materias, pero van avanzando. Nadie es dejado atrás. Entonces, algo que me quedó claro es que la divina fuente fue muy clara en decir: no va a haber destrucción. O al menos no como se está viendo de manera distópica y apocalíptica.
Va a haber transmutación y transformación y reciclaje. Se va a remover de la Tierra las entidades recesivas, los híbridos y aquellos que de manera resistente se han opuesto tercamente, absurdamente, a la transmutación en amor del planeta. Los chungos ya lo saben. Y ellos tratando de mantener el control en el planeta, los que se han retirado y han sido removidos, ellos rápidamente los están tratando de reemplazar con portales orgánicos, ahí sí, sin alma. Los humanos copiados, que ahí lo estuvo advirtiendo los videos de este señor David Topi o David Tepi. Y ahí nos damos cuenta de la manera civilina cómo aquellos divulgadores, sobre todo de origen argentino, estuvieron hablando y diciendo que no, que el 80% de la humanidad es falsa, no tiene alma, una cantidad de vainas, y que solamente un 20% es real, cuando no es así, es al contrario. El 80% de la humanidad es real, tiene alma, que está en diferentes procesos de evolución, sí, de despertar, sí. Pero los que controlan y mantienen a la granja humana en esclavitud es un 20%, una minoría, de los cuales el 99% de ese 20% son seres, copias, réplicas creadas por la ingeniería de estos recesivos para poder tener el control sobre el planeta y sobre nosotros. Todo eso está siendo removido y ellos, de manera rápida, están tratando de reemplazar sus fichas que han sido removidas metiendo más copias, pero no les va a dar. Tengamos paciencia. Y esto de la rotación de la Tierra y toda vaina, lo están tratando de ajustar de acuerdo a las versiones apocalípticas que nos han vendido durante generaciones. Y sobre todo acuérdense en la película esa 2012. Acuérdense de esa película El Núcleo. Y una cantidad de primados negativos, en donde estos seres recesivos todo les ha fallado. La única alternativa que tienen es depender del miedo que todavía pueden ejercer sobre nosotros. Si va a suceder algo en el planeta, tengan la certeza que es para nuestro mayor bien. Se va a reciclar y se va a transmutar el planeta y todo lo que hay en él. Eso implica, sí, lastimosamente, que va a haber remociones, retiros, pero los únicos que se tienen que preocupar son los que están en frecuencias bajas, en vibraciones bajas y que viven en miedo y en odio y en envidias y en resentimientos y en una cantidad de cosas de baja intensidad que son lo contrario al amor. Y además los que viven apegados a las formas corpóreas. ¿Usted cree que su vida va a detenerse cuando este cuerpo desaparezca? Y ellos saben que como usted vive pegado a eso, de ahí te están manipulando y te están controlando para hacerte creer que los cambios que se van a dar en el planeta son terribles, cuando en realidad van a ser terribles solamente para los recesivos, dentro de su mentalidad, porque la divina fuente no castiga y no hace daños, ella simplemente transmuta, trasciende las cosas, las recicla. Va a haber una retirada de huellas energéticas recesivas e híbridas. Más o menos cuánto es, no puedo dar cifras. Hemos especulado, algunos que hemos hablado de eso, puede ser entre 1.500, 1.700 millones de individuos, de los cuales el 99% no tienen alma. ¿Quiénes van a quedar aquí? Los que están en el proceso de ascensión. ¿Y quiénes son los que están en el proceso de ascensión? Los que están firmando contratos con esas entidades disque extraterrestres lindas de ojos azules y rubios. No. Los que están firmando nuevos contratos con yo no sé quién. No. Los que están haciendo los anclajes en el canal de Richard. No. Los que van a ascender son los que de manera individual, desde su ser interno, están en el proceso de darse en cuenta de que el amor es la principal fuerza del planeta. Y eso no implica pertenecer a una facción, a una ideología, a una doctrina o a un movimiento. Es algo totalmente individual que se le está respetando a cada ser humano. No es silicios o carbonos. Son seres humanos, seres de luz que están en el proceso de despertar y trascender. ¿Cómo sé si soy de silicio, soy carbono, soy un ser humano de luz? Tus actos lo demuestran. Eres compasivo, bondadoso, de gran corazón, te equivocas todos los días y corriges. Eres una persona que eres consciente de que hoy fallaste, pero que puedes recuperar y mejorar, enmendar
Eres una persona que tienes consideración hacia los demás, no solamente a tus vecinos y tus amigos y tu familia, sino a los animalitos, a las plantas, a la naturaleza, a la misma tierra. Eres una persona que eres sensible, no de moco tendido llorando por cualquier bobada, sino sensible en el sentido de que sentís. Te das cuenta de que eres parte de algo. Sentís el llamado de algo que te está pidiendo ser más cada día, ser tu mejor versión cada día. Si vos te has dado cuenta que eres lo que estoy diciendo acá en este momento, entonces estás en el proceso de despertar. No tienes que firmar contratos con nadie. Los códigos están llegando del sol gratuitos todos los días, a toda hora. La Tierra está vibrando en cambio de energía para poder hacer que nosotros resonemos en más amor. Ahora, ¿hay cambios físicos? Sí. La realidad está cambiando, sí. El holograma se está cayendo. El nivel de frecuencia está en alternancias. La frecuencia Schumann está cayendo casi a 0 o subiendo a extremos de casi 100. Estamos en ese cambio de ritmo. ¿Por qué? Se está modificando la realidad a la que nosotros no habíamos visto antes y que ahora está siendo iluminada. La Tierra dinámicamente está pasando por un nuevo ciclo en donde las diferentes vibraciones y frecuencias están modificando las estructuras de todo el planeta. El carbón se está convirtiendo en diamante, el silicio se está convirtiendo en cristal. Todo se está transmutando en el planeta. Todos estamos en el proceso, unos y otros. Nadie será dejado atrás. Lastimosamente hay gente de la narrativa del silicio que ha satanizado a los carbonos, cuando nosotros no estamos satanizando a los del silicio. Solamente estamos advirtiendo que, ojo, el transhumanismo está utilizando eso para dividir, polarizar y fortalecer al demiurgo y a la IA de control. Pero el proceso evolutivo de cada ser orgánico, en este caso la inmensa mayoría a base de carbono, es transmutarnos a diamante. Y estamos en ese proceso. Y es un proceso que lleva tiempo. Entonces, por favor, si el núcleo de la Tierra se detuvo, ¡ay, que va a haber tremendos terremotos y una cantidad de vainas! Asumímoslo. Lo vamos a asumir con dignidad y con amor. Porque eso no nos determina a nosotros. Somos nosotros los que determinamos nuestra reacción y nuestra postura frente a lo que sucede a nuestro alrededor, no al revés. Por lo tanto, hay una escena bonita en esa película que se llama Presagio, que hablan de una llamada solar que empieza a quemar todo el planeta y que Nicolas Cage con sus padres ahí en la película los abraza con amor mientras el flash los desintegra. Básicamente nosotros somos más que materia, somos luz y energía. No nos pueden destruir, transmutamos, trascendemos. Mientras tanto, disfrutemos del paseo. ¿Estamos viviendo esto? Sí, ha habido aumento de terremotos, sismos. Se ha caído el campo magnético de la Tierra. Desde el año 2009 hasta la fecha, el campo magnético de la Tierra ha llegado a niveles prácticamente a 0. O sea, nos hemos quedado en pelota frente al Sol. Y hemos sido tan de buenas que las grandes fulguraciones y tormentas solares nos han pasado de ladito, precisamente cuando el campo magnético de la Tierra está en 0. Las tormentas solares pasan de ladito. Y cuando otra vez se reaviva el campo magnético de la Tierra, las tormentas solares nos golpean. Esa es la dinámica. Ahora, ¿qué es lo que está causando que el campo magnético de la Tierra llegue a 0? Cuando depende del movimiento del dinamo que hay en el interior de la Tierra. Ahí sí. Hay que empezar a mirar qué es lo que está causando eso. Hasta el momento, a nivel externo, no estamos viendo un objeto masivo que nos esté modificando el movimiento de la Tierra. Ah, que es Nibiru que se está acercando. Muéstrelo. ¿Dónde? Si fuera cierto, entonces la dinámica gravitacional de planetas como Júpiter se verían alteradas. Hay otras fuerzas que están interactuando y están modificando las atmósferas de todos los planetas del sistema solar. Pero la dinámica gravitacional todavía sigue estando bien. No ha habido cambios significativos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí sí, hay que buscar respuestas coherentes. Pero sea lo que esté causando que el campo magnético de la Tierra llegue a ceros y luego se vuelve a activar y otra vez cae, es porque es muy posible que estén sucediendo dinámicas al interior de la Tierra
por los cambios vibracionales y de frecuencia en los saltos dimensionales que se están dando por capas por toda la creación. Y que la Tierra, formando parte de eso, no está exenta que eso suceda. Igual se están notando cambios muy significativos en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, incluso en las lunas como Titán o en Venus. Pero no se están viendo modificaciones en lo que tiene que ver con sus movimientos de rotación o de traslación. O sea que no hay un objeto masivo que esté alterando la gravedad de todo el sistema solar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es un cambio energético. Es parte del evento. Una cosa es el flash, otra cosa es el evento. El flash, hemos estado sujetos a una cantidad de flash. El año pasado hubo 4 o 5 flash fuertes. Solamente por mencionar el año pasado. Pero el evento es un proceso que se está dando por etapas y estamos siendo testigos de una de las etapas, para el caso de la Tierra, del evento que está modificando la estructura energética de adentro hacia afuera. Por eso es que se están viendo cambios en el campo magnético terrestre. Pero la distopía de algunos, y sobre todo fueron chinos los que salieron con el cuento chino, de que la Tierra se detuvo el núcleo de la Tierra. Si eso fuera real, los cambios empezarían, al menos para nuestra escala temporal humana, estaríamos viéndolos, al menos los primeras señales, de manera espectacular. No lo estamos viendo. Sí se están viendo otras cosas, sí. Que tenga que ver con el cambio de rotación del núcleo. Lo único que sabemos es que todo está sucediendo a nivel energético. Por eso mi mensaje final es este. Independiente de lo que esté ocurriendo, independiente de que si se detuvo o no, igual a mediano y largo plazo vamos a ver las consecuencias. Independiente de lo que está generando esas extrañas nubes que aparecieron en Turquía, en Rusia, que se están viendo aquí en el norte de Europa, aquellas anomalías magnéticas en todo el campo magnético de la Tierra, aquel aumento de sismos, vibraciones y cosas que están afectando el planeta, sea lo que esté originando eso, es un hecho de que nosotros formamos parte de esa dinámica y que es a nivel energético y que estamos transmutando y que vamos para algo. Y ese algo, miremoslo de manera positiva, vamos para algo mejor. Pero si usted quiere creer en lo que están diciendo, en un apocalipsis, en una distopía, en un fin del mundo, es su decisión y es lo que usted quiera crear. Pero yo elijo más bien el camino de ser un observador y entender que esto forma parte de un proceso. Y como dentro de todo proceso hay cambios, y que esos cambios nos debemos adaptar a ellos, porque así evolucionamos. Y si llegan a ser traumáticos, hombre, asumir una postura responsable frente a ello, con dignidad, con altura y con amor. Ser valientes. Es lo único que puedo decir. Pero hasta el momento no hay nada concluyente. Y yo, a pesar de ser muy espiritual y una cantidad de cosas que ustedes han visto, también soy muy racional. Y yo más bien tomo todo con pinzas. Y no caigo en esas narrativas en las que hace unos meses era lo del flash solar, luego el meteorito y ahora es el núcleo de la Tierra, que la semana entrante con que irán a salir. Entonces vamos a seguir con ese bailecito, según la tendencia de moda, según lo que nos están dictando los controladores. Usted solamente decide lo que quiere creer desde lo que usted siente desde su corazón. Y eso implica madurez espiritual. Si todavía usted está en pañales en lo espiritual, pues al menos evite el pánico. Muchas gracias y luego conversamos ya en el siguiente video, que va a ser una reflexión en torno no solamente a esto, sino a los famosos fines del mundo, para ver si abrimos un poquito la mente y empecemos a entender de que hay una narrativa que lo que busca es hacernos creer lo contrario, lo que llamamos psicología inversa. Muchas gracias y a todos aquellos que me han colaborado, a la gente tan bella que está por aquí, y nos volvemos a ver próximamente con Leoncio por allá, y a todos los que me están colaborando de muchas maneras, gracias, 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 y ojalá esto haya servido para algo para ustedes, pero básicamente mantener la calma.
Hasta luego.